y vamos a comenzar con la práctica, ¿sí? Ustedes van a tener lineamientos para trabajar cada una de las prácticas, no sé si los encontraron, lineamientos de práctica. Esos los van a tener disponibles para cada práctica. Es como una guía para abordar los trabajos prácticos, ¿está? Y ahí les damos algunos, como el puntapié inicial para trabajar con algunos ejercicios. Y otros los vamos a trabajar de manera un poquitito más detallada en las clases prácticas. Y también vamos a reservar un espacio de la clase para que ustedes puedan consultar todas las dudas que les van surgiendo. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Bueno, yo elegí 2 ejercicios de la práctica para trabajar hoy, que son el 5 y, a ver, esperen un cachito. El 5 y el 6, porque tienen algunos ingredientes que me parecen interesantes para discutir entre todos. Vamos a... Acá les voy a compartir la pantalla. Para que podamos leer en el enunciado. ¿Lo ven ahí? Sí, ahí se ve, profe. Sí, se ve, profe. Espectacular. Bueno, vamos a hacer el problema 5 y el problema 6. No le den mucha bolilla a los resultados porque hay muchos que están mal, así que no se guíen por eso. Si ustedes encuentran un resultado que no les coincide, bueno, no se hagan demasiado problema. En todo caso, nos lo pueden reportar y nosotros chequeamos si hay algún error o no. A mí justo, profe, el ejercicio 6 es uno que me dio un resultado distinto al que está en la práctica. Claro. Bueno, lo vamos a revisar, lo revisamos. De paso, justo revisamos este. Vamos con el 5, que nos dice que 2 esferas idénticas de masa 11,2 gramos cuelgan de un mismo punto del techo, mediante hilos de seda de igual longitud, 122 centímetros. Las esferas poseen cargas iguales de magnitud 3,4 nanocoulomb. Son cargas pequeñas, ¿sí? Relativamente pequeñas como para que la separación por repulsión electrostática sea mucho menor que la longitud de los hilos. Bajo las condiciones mencionadas, encuentre la distancia de separación entre las esferas. Bueno, y después vamos a trabajar, dice, después trabajamos la parte B, pero vamos a discutir un poquito qué es lo que pasa en la parte A. Es un tema que tenga que tenga sala de espera la reunión. Bueno, ya avísenme si queda gente en espera, que los vamos admitiendo. Imagínense que tenemos 2 partículas que tienen una determinada masa, pero que no están cargadas y las colgamos del techo. ¿Qué ocurre con esas partículas? Las partículas, este es el techo, pongo las 2 partículas, las suspendo del mismo ganchito, ¿sí? Cuelgo los 2 hilos, y acá tengo una partícula, la otra partícula, ¿está? ¿Qué pasa con estas partículas? Que en principio solamente tienen masa, o sea, tienen una propiedad de la materia, ¿sí? Que les permite interactuar gravitatoriamente. ¿Ustedes observan que estas partículas se repelen entre sí, se atraen entre sí? No, van a estar quietas en reposo, una pegada a la otra. Van a estar quietas en reposo, exactamente. Van a estar quietas en reposo. Pero si además de tener masa, cada una de estas 2 partículas tiene una carga Q, una carga eléctrica ahora, Q. ¿Qué pasa entre ellas si las cargas son del mismo signo? Hay repulsión. Se van a repeler, con lo cual lo que va a ocurrir es que van a aparecer fuerzas, ¿sí? Sobre cada una de estas partículas que hacen que se separen, ¿sí? Que además de las fuerzas
gravitatorias y de vínculo que están actuando sobre estas partículas, aparezcan las fuerzas eléctricas. Entonces, van a apartar una de la otra. Yo acá lo exageré porque me dicen claramente que el ángulo, con el ángulo de separación alfa, el ángulo que forman los dos hilos, va a ser un ángulo pequeño, porque las partículas tienen una carga pequeña. Bueno, identifiquemos antes de seguir hablando cuáles son todas las fuerzas que están actuando sobre cada una de estas dos partículas, que tienen la misma masa, ¿sí? Y la misma carga, ¿sí? Son tres, ¿o no? A ver. Son la tensión y la fuerza que ejerce una sobre la otra. La fuerza eléctrica que ejerce una sobre la otra. La tensión, me dijiste, Ignacio, está muy bien. El hilo ejerce una tensión. El peso también, ¿no? Ah, ahora sí, muy bien. La primera fuerza, la que más conocemos, el peso. La fuerza peso. La tensión y la fuerza electrostática, me dijeron por ahí. Sí, claro, sí. que son las dos opuestas. ¿Cómo? Que como Son las dos dos opuestas, es verdad, pero concentrémonos en las fuerzas dibujadas sobre esta partícula, las que actúan sobre esta partícula. Después, en todo caso, dibujamos las que están sobre la otra. La situación es simétrica. Entonces, trabajemos con una de las dos partículas. Esta partícula sentirá una fuerza una fuerza electrostática que va a ser repulsiva, ¿sí? Y si va a ser repulsiva esa fuerza, a ver, díganme, ¿cómo tengo que dibujar la fuerza electrostática? ¿Qué dirección tiene y qué sentido tiene? Contraria a la otra partícula. Alejándola, ¿no es cierto? Como Claro. alejándola de la otra partícula. Entonces, la dirección es la recta que une a las dos cargas, ¿sí? Recordamos la ley de Coulomb, ¿se acuerdan? La dirección es la recta de acción que une a las dos cargas y el sentido es repulsivo porque tienen el mismo signo. Entonces voy a dibujarla así. Esta es la fuerza electrostática. ¿Está bien? Bueno, como yo sé que habrá una instancia en la que mientras se están apartando, ¿sí? Cada partícula va a tener una aceleración, pero cuando llegan a una situación en la que ninguna de las dos se mueve, sabemos que están en reposo y que la suma de las fuerzas que actúa sobre cada una de las partículas es cero, ¿sí? En equilibrio, sabemos que la suma de las fuerzas es nula. Eso es lo que vamos a aplicar para poder encontrar información sobre el ángulo que separa a ambos hilos, ¿no? Que eso era lo que me pedían, creo recordar. La distancia de separación entre las esferas. Bueno, son magnitudes que están relacionadas. Ahora vamos a ver cómo. Bueno, los datos que tenemos en este problema eran, vamos a anotarlos para acá, para no olvidarnos. Habíamos dicho que conocíamos la masa, conocemos la carga, conocemos la longitud del hilo L, ¿sí? ¿Alguna cosa más? No, nada más. Esta es toda la información que tenemos sobre el problema. Y lo que queremos es calcular... Fue una consulta. Sí. ¿La carga se expresa con Q? Sí. Yes. Sí. Q es la carga que tiene cada una de ellas y es la misma. Bueno, entonces ahora, como dijimos que la suma de las fuerzas es cero, ¿sí? Lo que podemos hacer es descomponer estas fuerzas. Fíjense que nos conviene descomponerlas según un par de ejes cartesianos, ¿sí? Un eje horizontal, un eje vertical, les ponemos nombres, X e Y, ¿sí? Y yo lo voy a dibujar por acá, lo voy a dibujar con azul para que
para que no se me confunda con el resto de... Este es el Y, este es el X. Bueno, entonces, ¿para qué hice esto? Para... si yo sé que la suma de todas las fuerzas es 0, yo sé que la componente X de la fuerza es 0 y que la componente Y de la fuerza tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, trabajar en componentes seguramente me va a resultar más fácil. Bueno, a ver, ¿cómo sería esto? Vamos a ver. Fíjense, a este ángulo lo voy a dividir por su bisectriz. Me voy a quedar con el ángulo mitad. Este es alfa sobre 2. Vean que es igual a este otro. Este que está acá es alfa sobre 2. ¿Sí? Entonces, son alternos internos entre paralelas. ¿Se acuerdan de eso? Yo lo estudiaba en la secundaria, eso. No sé si ustedes lo siguen estudiando. Sí. Más o menos. Lo que pasa es que yo ya estudié en la prehistoria. Bueno, entonces, ¿cómo será la suma de las componentes en X? La suma de las fuerzas en la dirección del eje X. Bueno, vamos a tener la tensión del hilo, ¿sí? Y el peso en esta dirección. Entonces, vean que la componente de la tensión es el producto de T, o sea, el módulo de la fuerza tensión, por el coseno de alfa sobre 2, menos la componente... ¡Uy, Dios! Les dije en X y me quedé con la componente Y. Perdón, discúlpenme. Tenemos la fuerza eléctrica y la tensión que tiene una componente en X negativa, ¿sí? O sea, escribamos la fuerza eléctrica en X menos la tensión en X, que es T por el seno de alfa sobre 2. Y esto es 0. Por otro lado, la sumatoria de las fuerzas en Y, o sea, de las componentes en Y de las fuerzas, serán la tensión por el coseno de alfa sobre 2, y al peso le vamos a asignar signo negativo a la componente Y, ¿no? Menos M por G, y esto vale 0. ¿Sí? Bueno, acá tenemos dos ecuaciones. Vean que en estas dos ecuaciones que tenemos acá son incógnitas, tanto el ángulo como la tensión, ¿sí? Tanto el ángulo como la tensión. Pero las vamos a reescribir de otra manera. Las vamos a reescribir así. Vamos a escribir que la tensión por el seno de alfa sobre 2 es igual a la fuerza eléctrica componente X, mientras que la tensión por el coseno de alfa sobre 2 es igual a M por G. Despejé nada más, ¿sí? Vean qué ocurre si yo hago el cociente en el primer miembro, ¿sí? Si yo hago el cociente en el primer miembro de estas dos ecuaciones, la tensión se va a ir, ¿sí? Entonces, como tenemos una identidad, lo mismo que hacemos en el primer miembro, lo hacemos en el segundo, con lo cual tengo que la tangente de alfa sobre 2, porque el cociente entre el seno y el coseno del mismo ángulo es su tangente, es igual a la componente X de la fuerza eléctrica dividido M por G. Bueno, vamos a ver qué es esto de la fuerza eléctrica y la tangente de alfa sobre 2, cómo lo relacionamos con el problema que nosotros tenemos que resolver, que es encontrar la distancia de separación entre las dos cargas. Por un lado, vamos a la geometría del problema. La tangente de alfa sobre 2 es la tangente de este ángulo. ¿A qué es igual? Vean por acá, es el cociente entre la mitad de la distancia
¿sí? Y esta recta que desconocemos, ¿sí? ¿La podemos calcular? ¿No sería la longitud del hilo que está dado? ¿Cómo? Sí, sería ¿No la sería esa longitud, recta la ¿verdad? longitud que está dada en el ejercicio? Mira, Guadalupe, la longitud del hilo es la hipotenusa en este triángulo, ¿lo ves? Esta longitud L, Ah, que es el dato, es la hipotenusa. La tangente no va con la hipotenusa del triángulo. ¿Sí? Ah, claro, claro, es verdad. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que hacer algún artilugio, tenemos que trabajar un poquito para relacionamos esta distancia con, este cateto del triángulo con el dato que tenemos, que es la longitud del hilo, y la distancia sobre 2, ¿sí? O hacemos alguna consideración usando las hipótesis del problema. Ustedes recuerdan que en el problema se dice, en el enunciado del problema se dice que el ángulo es pequeño, que la separación es pequeña porque las cargas son pequeñas. Y si la separación es pequeña, estamos diciendo que alfa es un ángulo chico, alfa es pequeño. ¿Sí? ¿Se podría El reemplazar ángulo... la tangente con el seno? En vez de ser tangente con seno. Y Exactamente. ahí puedes sacar el seno haciendo hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Los Bien, cuales bien. ambos los tenés, porque uno es la distancia de la mitad y el otro es la longitud que ya te lo da. Por eso, por ese lado vamos. Como alfa es pequeño, entonces decimos que la tangente de alfa sobre 2 es aproximadamente igual al seno de alfa sobre 2. Y el seno de alfa sobre 2, lo calculamos exactamente, es d sobre 2 dividido L. ¿Vamos bien hasta ahí? No entendí lo último, profe. Lo de alfa pequeño y eso. A partir de ahí no. ¿Vos te acordás que cuando tenés una función cualquiera de una variable, vos podés hacer un desarrollo en serie de esa variable? ¿Te acordás de eso de análisis 1? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, si podés hacer un desarrollo en serie, el desarrollo de la tangente me dice que a primer orden, a la tangente la puedo aproximar como el seno de alfa sobre 2. Perfecto. Eso fue lo que hice. Lo que hice fue una aproximación en serie. Importantísimas las series, los desarrollos en serie para trabajar en física, ¿sí? Uno en general no puede conocer, no siempre tenemos a mano una solución analítica exacta de un problema. Con lo cual, una serie muchas veces nos da una solución aproximada con el orden de aproximación que a uno le interese, y esa aproximación es mucho más manejable que algunas funciones analíticas que son inabordables. Así que es importantísimo saber manejar series, ¿sí? Y en este caso, saber aprovecharlas para hacer aproximaciones. Bueno. Profe. Sí. Sí, Lucas. Si podría escribir un poquito más grande porque no se ve casi nada por la resolución. Digamos, la definición. Bueno. Gracias. Está bien. Por nada. Bueno, la tangente de alfa sobre 2 llegás a leer que es d sobre 2 sobre L. Sí. Bien. Entonces, yo como para saber qué tamaño tengo que usar para la letra. Y la fuerza eléctrica en la componente X de la fuerza eléctrica, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, ustedes recuerden que en este caso la componente X de la fuerza es la única
que es distinta de 0, porque la fuerza eléctrica está toda dirigida con esta dirección. Así que vamos a decir que la fuerza eléctrica va a ser K por Q sobre el cuadrado de la distancia. Y en este caso, fíjense que estoy poniendo la componente, ¿sí? No pongo el vector porque me estoy quedando con la componente en X. Hagamos un pasito previo para que ustedes recuerden cómo sería trabajar con vectores. ¿Cómo sería trabajar con vectores? Escribo por acá. Profe, ahí puso que la fuerza es igual a K por L por Q sobre... No, K por Q. Ah, perdón. ¿Sobre? ¿Y sobre qué? El cuadrado de la distancia. Listo. ¿Sí? Recuerden que la fuerza eléctrica como vector va a ser igual a K por Q al cuadrado sobre D cuadrado en la dirección del eje X, 0 en Y. ¿Sí? 0 en Y. Con lo cual, la componente X de la fuerza es directamente K por Q cuadrado sobre D cuadrado. ¿Está? Bueno, usando estas dos cosas, entonces, ahora vamos a la expresión, me corro para acá, a la expresión que habíamos encontrado hace un momento, la que relacionaba la tangente de alfa sobre 2 con la fuerza eléctrica, componente X, y M por G. Entonces tenemos D sobre 2 sobre L igual a K Q cuadrado, K cuadrado le puse, K por Q cuadrado sobre D cuadrado, y en el denominador no me tengo que olvidar que está M y G. ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí. Genial. Bueno, borro por este lado. Bueno, lo que resta, fíjense que es trabajar, hacer un poquito de álgebra para despejar la distancia. ¿Sí? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién me dice cuánto vale D? Pero ya el resultado final. No. Quiero que me digan la expresión primero, matemática. 2 por L por K por Q al cuadrado sobre D al cuadrado, todo eso sobre MG. Ay, pero vos tenés que despejar D. Si te queda D acá en el denominador, todavía no llegaste. Profe, sería lo que está del lado derecho del igual, todo eso por L sobre 2, ¿puede ser? No. No, todo lo que está acá en el... Fíjate que vos tenés que encontrar D. Ustedes tienen que encontrar la Bueno, entonces la distancia final entre tendría que las ser la dos raíz cajas. cúbica. La raíz cúbica de 2 por L por K. Por ahí va. La D está en los dos miembros. La tengo que juntar en un único miembro y después tengo que Claro. juntar, ¿está? No lo había visto por eso. Ah, bueno, sí, por eso les dije que lo miraran un poquito. Entonces, ¿cuánto me da D? ¿La raíz cúbica de qué? 2 por L por K Raíz por cúbica Q de al 2. cuadrado. A ver, 2 por L por K. Por Q al cuadrado. Sí. Y todo eso sobre M por G. Ahora sí. Ahí tenemos D. Ahora sí. Bueno, acá van a trabajar para hacer esta cuenta, ¿sí? Y yo recuadro acá porque yo no hago la cuenta, pero ustedes sí la hacen. Ustedes sí la hacen en sus cuadernos, ¿sí? En sus apuntes, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar el tema de las cuentas? ¿Cómo vamos a trabajar el aspecto numérico? Vamos a ser muy cuidadosos. Vamos a trabajar siempre con una buena cantidad de decimales, ¿sí? Queremos que 3 cifras significativas de nuestro resultado sean correctos, ¿sí?
correctas, perdón. 3 cifras significativas del resultado tienen que ser correctas, ¿está? Entonces, ustedes trabajan con una buena cantidad de decimales, con toda esta cuenta, y al final truncan el resultado para que 3 cifras significativas sean correctas. ¿Todo el mundo tiene claro qué quiere decir 3 cifras significativas correctas? No, yo no, Yo no, profe. Bien, genial. Este es el momento de decirlo. Me parece fantástico. A ver, si yo les digo 410,1. No importa las unidades, ahora estamos mirando. ¿Cuáles son si yo quiero 3 cifras significativas, si yo quiero el resultado con una precisión de 3 cifras significativas, ¿qué tengo que hacer? Me quedo con el 410. ¿Está? Lo que viene detrás de la coma no me interesa. ¿Está? Ok. ¿Está bien? Ahora, si en lugar de 410,1 yo hubiera tenido 410,7, 3 cifras significativas, y yo quiero el resultado con una precisión de 3 cifras significativas correctas, ¿puedo tachar el 7? No. 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 ¿Cómo aproximo en ese caso? 411. 411. 411. 411 es el resultado correcto porque 410,7 está más cerca de 411 que de 410. ¿Está? Bien, vamos bien. ¿Cuándo hago la aproximación? ¿Antes de reemplazar los números acá? No. Hago mis aproximaciones después, cuando termino de hacer todas las cuentas, el resultado final, ahí hago el truncamiento y veo cómo presentar el resultado si me están pidiendo 3 cifras significativas correctas o 4 o las que me pidan, ¿sí? Porque ustedes el día de mañana, cuando sean ingenieros, van a tener que saber con qué precisión tienen que entregar sus resultados, ¿está? Con qué precisión hacer sus cálculos. Es importante que puedan, que sepan manejar este tipo de cosas. Entonces, otro ejemplo. Imagínense que yo tengo 0,012. ¿Cuáles son mis cifras significativas acá? Todas. ¿Los ceros también? Sí. No, el 0, el No, coma los ceros no. 012. A ver, si son todas, cuando yo pido este resultado con 3 cifras significativas, ¿me tengo que quedar con 0,01 y el 2 lo ignoro? No. No. Mis cifras significativas tienen que ser no nulas. La primera de ellas tiene que ser no nula. ¿Está? O sea que mis cifras significativas acá son el 1 y el 2. El 12. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aprender a trabajar en notación científica. Manejan tienen que adquirir manejo en la notación científica. Yo no sé cómo andan ustedes con ese tema. Si no tienen buen manejo de la notación científica, este es el momento, chicos, ¿eh? Se amigan. Esto es lo mismo entonces que 1,2, ¿sí? Y así lo escribo, 1,2 por 10 a la ¿cuánto? A ver. Menos 2. Menos 2. Exacto, ¿por qué? Porque corrí 2 lugares la coma, multipliqué por 10 y por 10, por 100, y entonces acá elevo a la menos 2. Muy bien. Esta es la manera de expresar este resultado con las primeras 3 cifras significativas. ¿Está? Si yo tuviera 0,012, 5, 8, 2. ¿Cómo expreso este resultado? Con 3 cifras significativas en notación científica. ¿Cómo sería? A ver. Uy, se me está quedando. 1,25 por 10 a la menos 2.
1,26 no sería. 1, Sí, ahí gustó más. Sí. 1,26. Muy bien. Ahí va. Y acá ¿está claro? Sí, ahí quedó claro, profe. ¿Está bien, Alejo? 1,26 por 10 a la menos 2. ¿Está? Bien, entonces, atenti que esto hay que mirarlo con cuidado. Hay una cuestión. Ustedes van a dar un resultado en el parcial, ¿sí? Ustedes van a dar un resultado en el parcial que va a ser un resultado numérico, ¿sí? La diferencia entre poner 1,26 o 1,25 puede significar que el ejercicio esté bien o esté mal, ¿sí? Con esto no los quiero asustar. Y nosotros en general revisamos los resultados que ustedes nos presentan. Pero la plataforma no. La plataforma dice el resultado correcto es 1,26, ¿sí? Y tiene una tolerancia, pero la tolerancia no es infinita, es una tolerancia que es una tolerancia pequeña, porque ustedes se tienen que acostumbrar a trabajar con tolerancias pequeñas, insisto, van a ser ingenieros, ¿sí? Entonces, tienen que saber trabajar con precisión, ¿sí? Entonces, la tolerancia... Profe, ¿ustedes tienen esa tolerancia o si nosotros ponemos 1,25 el ejercicio está mal? Por ahora, te voy a decir que no vamos a ser tolerantes. Después vemos. No, a ver, revisamos las cosas, revisamos todos sus resultados, ¿sí? Y si está muy cerca, lo vamos a tener en cuenta. Pero tengan presente, las tolerancias son bajas, las tolerancias son relativas, y en general son bajas. Si ustedes dudan, escriben esto. Ponen un decimal más. ¿Sí? Si ustedes tienen dudas, ponen un decimal más. Y ahí se aseguran que tienen mayor precisión. ¿Está? Okay. En lugar de poner 1,26, pondrán 1,258. Y el 2 ya no nos interesa. ¿Está? Bueno. Esto para... Sí. Para calcular la distancia, viste que tenemos que usar la longitud de la cuerda. ¿Las trabajamos con centímetros o en otra medida? Bueno, vos acá dentro de esta expresión, ustedes ahora van a hacer la cuenta y me van a decir cuánto da. Vos tenés que poner todas las magnitudes que aparecen acá, tienen que estar todas en la misma unidad, en el mismo... las magnitudes que involucren distancias tendrán que estar todas en la misma unidad, las magnitudes temporales, lo mismo para para cada una de las magnitudes que aparezcan acá, tenés que trabajar con unidades que sean compatibles. Entonces, si el valor de K, por ejemplo, ¿en qué está dado el valor de K? A ver, recordemos cuánto valía K. La constante K. 9 por 10 a la 9. Muy bien, estamos... Sí, 9 por 10 a la 9, ¿qué? ¿Newtons no era? Esa es la otra parte, chicos, que quiero remarcar acá. Así como les decía, que vamos a ser sumamente exigentes con el cálculo numérico, vamos a ser sumamente exigentes con las unidades. Cuando ustedes no evalúen correctamente las unidades, ¿sí? Se les va a bajar un porcentaje del ejercicio, ¿sí? Que es un 20% o un 30% del ejercicio, se les baja por un error en la unidad. Bien. Entonces, si yo digo K
Tengo que decir 9 por 10 a la 9, ¿qué? Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Coulomb. Coulomb Newton cuadrado. metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Muy bien. Si K está en estas unidades, ¿sí? Newton metros cuadrados y Coulomb al cuadrado. ¿Qué les parece que tenemos que poner? ¿En qué unidades tendrá que estar L? ¿En qué unidades tendrá Metros. que estar Q? Claro, exactamente. Tenemos que trabajar de manera compatible. Así que ustedes llevan todo al sistema internacional. ¿Está claro cuál es el sistema internacional para todos? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, llevan L a metros, la carga la expresan en coulombs, ¿sí? La masa tendrá que estar en kilogramos, ¿sí? Y G en metros sobre segundo cuadrado. ¿Mm? Bien. La carga, me dicen que es nanocoulomb. ¿Está claro para todos de qué se trata esa partícula que precede a la unidad coulomb? Esos prefijos que empezaron a aparecer, seguramente ya los empezaron a ver. Aparece el micro, el nano, el pico. ¿Está claro para todos de qué se trata esa partícula que precede a la unidad? Sí, es como, o sea, una carga más pequeña que el coulomb. Exacto, es un submúltiplo de la unidad. Muy bien, Sería es un submúltiplo de la unidad. sería 1.000 millones más chico que un ¿Cómo? coulomb. Sería 1.000 millones más chico que un coulomb, un nanocoulomb. 1.000 millones más chicos que un... Exactamente. Es la 1.000 millonésima de un coulomb. Exactamente. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, ¿cómo lo podemos escribir eso? Bueno, vamos a decir que un nanocoulomb es igual a 10 a la menos 9 de coulomb, ¿sí? El nano, esta n de nano, es un 10 a la menos 9. O puedo poner 1 por, ¿está bien? Un nanocoulomb será 1 por 10 a la menos 9 de coulomb. ¿Está? Si fuera un microcoulomb, será 1 por 10 a la menos 6 de coulomb. Y vamos a escribir acá arriba porque la más chiquita, ¿sí?, es el picocoulomb. Un picocoulomb es 1 por 10 a la menos 12 de coulomb. Recuerden ustedes que el coulomb es una unidad muy grande. Una carga de un coulomb es una carga descomunal, ¿sí? Descomunal. Y para que puedan tomar dimensión de qué tan enorme es esa carga, hay un problema en la práctica que les dice que calculen la tensión en un hilo, en una cuerda, que sostiene en cada extremo una carga de un coulomb. Hay una cuentita. Esto ya lo podemos borrar. Yo no la voy a hacer a la cuenta, pero si tienen una carga acá de un coulomb, sostenida con una cuerda, y acá otra carga de un coulomb, y la distancia entre ambas es 1 metro, ¿sí? Y la distancia entre ambas es 1 metro, ustedes hagan la cuenta de cuánto les da la tensión que hay en la soga, que está acá, y después lo charlamos. Esa cuenta háganla, eso les va a dar, ustedes tienen que aprender a reconocer un resultado. Ustedes tienen que saber dar una buena estimación de un resultado. ¿Para qué? Para que cuando un resultado les dé algo que sea un disparate, lo puedan reconocer. ¿Está? Todos nos equivocamos en las cuentas. Todos nos equivocamos en las cuentas. Pero ¿qué es lo que tenemos que construir? Tenemos que construir un criterio para decir, no, este resultado es imposible, este resultado está mal,
yo sé que acá me equivoqué, ¿está? Y reviso la cuenta, y la rehago hasta que la cuenta esté bien. Si ustedes ponen acá una soga que sostiene una carga de 1 coulomb en cada uno de los extremos, la tensión en la cuerda, ¿sí? La tensión en la cuerda es más o menos equivalente a la tensión que tendría que tener una soga si yo sostengo una soga, imagínense que acá con mi mano tengo una soga y que le cuelgo una cuerda de 1 metro, ¿sí? Tendría que estar haciendo con mi mano o con algún dispositivo que sostenga esa cuerda, ¿sí? Una fuerza equivalente, ¿sí? A levantar la mitad del parque automotor de toda la ciudad de La Plata. ¿Está? Hagan esa cuenta y después me dicen. Pero yo se los dejo para que ustedes lo piensen, porque quiero que empiecen a manejar valores numéricos y a generar criterios. Bien. Vamos con el otro problemita que yo les quería plantear, ¿sí? Uy, hay cosas en el chat. No se ve nada. Bueno, explota la soga. Muy bien, sí, es verdad, explota la soga. Si tienen que calcular la sección transversal de la soga, van a ver, les queda una soga como, no sé, debe tener metros de diámetro la soga, varios metros de diámetro. Bueno, escribo más grande, ya entendí, chicos. Vamos con el problema 6, que es el que quería trabajar un poquito ahora. A ver, charlemos, me había quedado la parte B, discúlpenme. Si las esferas son conductoras, las dos que estaban colgadas, ¿qué sucede después de descargar una de ellas? Ajá. ¿Saben qué pasa? Nosotros todavía no charlamos sobre cuál es el comportamiento de los conductores, qué diferencia hay entre un conductor, entre una esfera conductora y una esfera no conductora, así que les propongo que esta parte la posterguemos para después de estudiar el capítulo 5. Vamos a vamos a dejar algunas cosas pendientes. Cada vez que vean que hay un cuerpo conductor cargado, ¿sí? O no cargado, vamos a postergar el tratamiento de ese problema para después del capítulo 5. Así que en este caso, la parte B del problema se posterga. Problema 6. Dice, 4 partículas cargadas idénticas con 1 microcoulomb están dispuestas en los vértices de un cuadrado de 0,2 metros de lado. Halle la fuerza sobre la partícula del vértice inferior izquierdo que ejercerán las restantes. ¿Cuánto vale la fuerza sobre las restantes partículas? Trate de responder utilizando el resultado anterior. Bueno, muy bien. 1 microcoulomb, 0,2 metros de... Bueno, entonces vamos a hacer más grande, me dijeron. Acá tenemos el cuadrado y las partículas cargadas. Vamos a ponerlas en los vértices. Son todas iguales. Q, 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 Q. Y entonces me dicen que tengo que encontrar la fuerza en el vértice, y ya me olvidé porque tengo memoria de mosquito. La fuerza sobre el vértice inferior izquierdo, que ejercerán las partículas restantes. O sea, la fuerza sobre esta partícula quiero. ¿Qué les parece? ¿Cómo? Vamos a borrar acá la Q, así la escribo acá al lado. ¿Cuál es la manera de operar? Bueno, ustedes ya saben que la ley de Coulomb me va a decir
conocidas las cargas que están interactuando, ¿sí? Y la distancia a la que se encuentran las cargas entre sí, que en este caso es un dato, L, la distancia entre las que tenemos entre cada par de cargas, ¿sí? La ley de Coulomb me dice que yo puedo calcular la fuerza que sobre esta carga ejerce esta primero, después calculo la que ejerce esta otra, después calculo la que ejerce esta otra. ¿Está? Y la manera de encontrar la fuerza total, la fuerza resultante sobre esta carga, ¿cuál será? Usar el principio de superposición. ¿Vamos bien ahí? Sí. Genial. Bueno, ¿cuál es la manera de operar para encontrar la fuerza sobre esta carga? Bueno, yo les voy a recordar qué era lo que nos decía la ley de Coulomb. ¿Está? Me decía que la fuerza vectorial sobre la partícula 2 que ejerce la 1 era K por Q2 por Q1 sobre el módulo de R2 menos R1 al cuadrado por R2 menos R1 sobre el módulo R2 menos R1. ¿Está? Pero si yo quiero trabajar analíticamente, o sea, con la expresión que me da la ley de Coulomb, necesito un sistema de referencia. ¿Está claro para todos? Porque tengo que poder indicar cuál es la posición de cada par de cargas. ¿Cuál es la posición de R1, de R2, de R3 y de R4 en este caso? ¿Sí? Tengo 4 cargas. ¿Sí? Pero además de eso, además de trabajar analíticamente, indicando un sistema de referencia y demás, yo tengo que poder, dada la simetría que tiene este problema, yo tengo que poder imaginar hacia dónde va a estar dirigida la fuerza. ¿Puedo imaginar cómo son cada una de las fuerzas que están actuando sobre mi carga? Bueno, vamos a ver si podemos responder a eso. Vamos a ver si... Sí, porque todas las cargas tienen el mismo signo, entonces son todas, o sea, todas se repelen. Exactamente. Entonces, antes de remangarnos y empezar a hacer cuentas, vamos a ver qué expectativa tenemos para el resultado. ¿A dónde tiene que estar dirigida la fuerza? ¿Sí? A ver. ¿Vamos bien? Esta que está acá, sobre esta que está acá, ¿qué fuerza va a ser? Una fuerza repulsiva, ¿sí? Con lo cual tendrá que tener este aspecto, la fuerza que ejerce esta. Pongámosle 1, 2, 3, 4. Entonces esta es la fuerza 1, 2. ¿Está bien? La fuerza que hace 4 sobre Q1, ¿cómo tendrá que ser? Hacia la izquierda, sobre la misma hacia la dirección izquierda, claro. Claro, horizontal y con... Uy, no me sale. Horizontal y con sentido hacia la izquierda. ¿Y el módulo cómo tiene que ser respecto de esta otra? Igual. Igual, ¿por qué? Porque la distancia Es de la estas misma. dos es la misma y las cargas son idénticas, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser igual. Acá vamos a dibujar, esta que está acá es F1, 4. ¿Se ve mejor, chicos? Si no ven, me dicen, y escribo más grande, borro más veces, no me molesta. Bueno, ¿y cuál me queda ahora? Me queda dibujar la fuerza que Q3 ejerce sobre Q1. Y aquí la distancia cambia, ¿verdad? ¿Es claro para todos? Sería 2L, ¿o no? No, Mateo, fíjate, acá tenés, sería esta la distancia. Es la hipotenusa del cuadrado, es la diagonal del cuadrado, ¿sí? ¿Está bien?
Ok. Es raíz de 2 por L. ¿Está bien? Perfecto. ¿Se entiende? ¿Cómo hice? Dije que el cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado de la diagonal, es igual a L cuadrado más L cuadrado. ¿Sí? O sea, 2 veces L cuadrado. Y después saqué raíz cuadrada. ¿Está? Bueno. Raíz de 2 es un número mayor que 1, con lo cual la diagonal es más grande que el lado, con lo cual, bueno, es obvio lo que estoy diciendo una obviedad, chicos. La carga Q3 está más lejos de Q1 que las cargas Q1 y Q4, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza que ésta ejerce sobre Q1, ¿sí?, tendrá un módulo mayor o menor que las que hacen estas dos. Menor. Mayor. Menor. Mira, hay quienes apoyan una moción y quienes apoyan otra. Menor. Menor, claro. ¿Por qué? Porque la fuerza, ¿sí?, decae con la distancia, decae con el cuadrado de la distancia, ¿sí? Decae con la inversa del cuadrado de la distancia. Con lo cual, yo acá voy a dibujar en la recta de acción que une a las dos partículas, voy a dibujar a la fuerza 1,3 y la voy a dibujar con un módulo más chiquito que estos dos, ¿sí? Se voy a dibujar un poquito más chiquito, ¿no? Esta es mi F1,3. Ahí está. Esa es mi fuerza 1,3. Me salió medio feo el 1. Vamos a reescribirlo de vuelta que si sobre que ven medio pixelado yo les dibujo unos números feos, no van a entender nada. 1, 3. Ahí está. ¿Cuál es la fuerza resultante, chicos? ¿Qué me dice el principio de superposición? Es la suma de esas tres fuerzas, sería. Sí, muy bien. Le falta una única palabrita a tu Fuerza neta. Vos me dijiste la suma vectorial, ¿sí? Esa es la palabrita que le falta. ¿Está? ¿Y cómo sumo vectorialmente? Bueno, acá tengo que sumar usando la regla del paralelogramo. ¿Está? Entonces, para sumar usando la regla del paralelogramo, sumo la 1 con la, la 1,4 con la 1,2. La voy a dibujar en rojo para que la distingan. Me queda una fuerza acá. Me queda esta. Y a esta le sumo la 1,3, que me va a quedar por acá. ¿Está bien? Esta que está acá es la fuerza resultante sobre la partícula 1. Entonces, la fuerza resultante sobre la partícula 1, vean ustedes que tiene una componente, va como la diagonal del cuadrado. Y si va como la diagonal del cuadrado, tiene una componente horizontal y una componente vertical que son iguales. ¿Está bien? ¿Está bien lo que acabo de decir? Sí, está bien. Y falta un detalle. A lo que yo acabo de decirle, le faltaría un detalle. Esas componentes, yo les dije, tengo una componente horizontal y una componente vertical. Necesito mi sistema de referencia. Y acá ya se nos hace imperioso poner el sistema de referencia para poder hablar de cómo son esas componentes, para poder estudiarlas con cuidado. Yo voy a poner mi sistema de coordenadas de manera tal que tenga origen en esta partícula, porque es la que elegí para calcular la fuerza. Así que vamos a poner el eje X así, el eje Y acá. Ahí está. Entonces, ¿podría haber usado otro par de ejes? ¿Podría haber usado el eje Y y el eje Z? Sí, tranquilamente. ¿Podría haber usado el eje X y el eje Z? Tranquilamente. Puedo usar el sistema
Perdón, de profe. referencia. ¿Sí? De vuelta, si puedo explicar lo de la instancia de la diagonal de Q3 a Q1, ¿cómo es ¿Qué que lo cosa no te sacó? quedó claro, Mateo? ¿Que es más grande? Eso sí, eso sí No, esa sí, distancia es más eso grande. sí lo entendí, que la carga es más chica por la distancia, pero no sé cómo llegaste a la raíz cuadrada de 2L. Dale, mira, lo dibujo acá al cuadrado y acá te pongo. Esta es D, la diagonal. Esta es L y esta es L. ¿Está bien? Sí. Entonces, acá tengo un triángulo rectángulo. Ajá. Entonces, D cuadrado es igual a L cuadrado más L cuadrado. Me corro para este lado. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, de acá resulta que D cuadrado es igual a 2 veces L cuadrado. ¿Sí? Ajá. Con lo cual, la diagonal de Listo. a raíz de 2 por L. Este Perfecto. resultado lo encontraron los pitagóricos y lo escondieron. Encontraron que la raíz de 2 era un número irracional y eso contradecía contrariaba todas las... Contradecía. ¿Eh? Contradecía, creo que. Contradecía, bueno, contrariaba, que ahí estamos seguros, todas las concepciones de la época y escondieron este resultado. Una historia maravillosa. La historia de la irracionalidad de raíz de 2. Bien. ¿Está más claro? Sí, sí, quedó clarísimo. Gracias. Ignoren las pavadas que digo, chicos. No, me sorprende que supiera que era irracional en esa época. Ah, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, Pitágoras fue el primero que empezó a trabajar, trabajó enormemente con los aspectos geométricos de la matemática. Bueno, O sea que no se sabe nunca la longitud verdadera de la hipotenusa. Si es irracional y es infinito el número, ¿cuál es la verdadera longitud de la hipotenusa? ¡Ay, qué cosa, ¿no? Eso son disquisiciones filosóficas ya, más que físicas o matemáticas, ¿no es cierto? Me parece muy interesante. Lo que vos decís es cierto, pero no sabemos qué valor toma L. Si L toma un valor racional, entonces la diagonal es irracional. Sí, sí, es cierto. ¿Sí? Claro, sí, sí. De todas maneras, no tiene mucho sentido pensar en la física, ¿sí? En la física no tiene mucho sentido que vos pienses en el valor irracional, porque tu instrumento de medición, ¿sí? Te va a dar un valor con una determinada precisión y ese valor va a ser siempre un número racional, ¿sí? Claro, claro. ¿A fines prácticos? No. Claro. Bueno, toda una discusión que es muy interesante. Bueno, está claro entonces cómo encontramos gráficamente, ¿sí? Y esto es un tratamiento intuitivo el que acabamos de hacer. Ahora acabamos de dibujar el eje X y el eje Y. ¿Qué podemos decir respecto a este sistema de referencia de la fuerza F resultante sobre la partícula 1? Bueno, tiene una componente X, tiene una componente Y. Son iguales y son las dos. ¿Cómo las podemos describir? ¿Son positivas? ¿Son negativas? ¿Cómo son? Respecto a los ejes son negativas. Son negativas. Las componentes X y la componente X y la componente Y de la fuerza resultante sobre la partícula 1 son negativas. Y acá quiero que trabajemos un momentito sobre esto. Hay que desterrar la idea de que las componentes son positivas. Las componentes pueden ser negativas y de hecho lo son, como en este caso. ¿Está? El módulo es siempre positivo. Si yo quiero el módulo de la fuerza,
el módulo va a ser positivo. Es la suma de la raíz cuadrada de las componentes. Pero las componentes pueden ser positivas o negativas. Así que, ojo, a distinguir la diferencia entre componente y módulo, para una fuerza o para cualquier otra magnitud vectorial. Bien, dicho esto, el resultado de la plataforma, de la práctica estaba mal porque yo vi que decía que daba 2 valores positivos, ¿no es cierto? Con lo cual, ya está claro. Sí, daba 2 valores positivos. 2 valores positivos, o sea, ya ahí encontramos un error. ¿Por qué? Porque me tiene que dar 2 valores negativos. La componente X y la componente Y tienen que darme 2 valores negativos. Por lo menos para esta partícula, decía la inferior izquierda, ¿no es cierto? Yo creo que lo hice bien. Una vez que yo calculé esta fuerza, si yo quisiera conocer la fuerza sobre la partícula, la resultante sobre la partícula 3, o la 2, o la 4, ¿les parece que habrá que hacer alguna cuenta más? No, ¿no sería igual? Ay, me trajeron un café. No. Módulo. Gracias. A ver, vamos a pensarlo un poquito. ¿Son iguales las componentes? Los Son módulos iguales, van a ser pero- iguales. pero Los distintos módulos van a ser sentidos. iguales. ¿Las direcciones? Distintas. Distintos sentidos tiene. Ah, ojo, porque ojo, que yo puedo comparar sentidos cuando los vectores están sobre la misma recta de acción, ¿eh? Atenti a los que a los que todavía no tienen buen manejo vectorial. Vamos a trabajar exhaustiva. Otra cosa, no para que se asusten, chicos, no para que se asusten, sino para que Prestemos afronten atención. lo que haya que afrontar ahora, ¿está? Y no lo dejen pasar. Sí, necesitamos tener un buen manejo vectorial, ¿está? Entonces, Se congeló. Sí, me lo parece. perdimos. Sí, se le congeló a todos, ¿no? Sí, acá quedó. Houston. Mayday. Vamos a mandar un chat a la profe. Profe, congeló la imagen. me quedé hablando sola. No sé, me parece que no. Ahí está de No nuevo, sé ahí está de hasta nuevo. no sé hasta dónde llegaron a escuchar, chicos. Se cortó la conexión. Vieron que les dije que tenía una conexión bastante inestable. Ser conscientes del manejo vectorial. Ajá, bien. Es fundamental entonces que abordemos el manejo vectorial desde ahora. Si tienen dificultades, van a encontrar en la plataforma un pequeño apuntecito que hizo una de las profesoras de la cátedra, ¿sí? Que es la profesora Prodanov, titular de la materia y nuestra secretaria académica, así que aprovechen que tienen ese material, vayan revisándolo, ¿sí? Y si no les resulta, que todavía no terminan de manejar el tema vectorial, hablan con nosotros y buscamos propiciamos alguna clase de consulta adicional sobre el tema. ¿Está? Bien. Profe, ambos pares Q1 y Q3 y Q2 y Q4 van a tener el mismo sentido la misma dirección con sentidos opuestos, sería, ¿no? Ahí está. Ya me acordé en que estaba. Estaban que para comparar los sentidos, los vectores tienen que estar sobre la misma recta de acción. O sea, tienen que tener la misma dirección. Eso nos permite comparar sentidos. Pero si están sobre distintas rectas de acción,
como por ejemplo las fuerzas sobre Q1 y las fuerzas sobre Q4 van a estar sobre distintas rectas de acción, ¿sí? Con lo cual no podemos comparar los sentidos, ¿está? Yo voy a escribir por acá la fuerza resultante sobre la partícula 1, vamos a escribir que tiene. Va a ser, vamos a hacer explícita que tiene una componente en X negativa y una componente en Y negativa. Entonces vamos a decir que vale menos Fx menos Fi. ¿Sí? ¿Cómo será la fuerza sobre la partícula 4? La fuerza resultante sobre la partícula 4, ¿cómo les parece que va a ser? La componente X, ¿va a ser positiva o negativa? En X positiva y en Y negativa. Exacto. Va a tener una Fx positiva y la Fi va a ser negativa. ¿Cómo va a ser la fuerza sobre Q3? La fuerza resultante sobre la partícula 3. ¿Cómo la vamos a encontrar? ¿Cómo la podemos escribir? Van a ser ambas positivas. Eso, vamos entendiendo la idea. Esta va a ser Fx, Fi, pero el valor absoluto de cada componente va a ser igual. ¿Lo ven? Eso no va a cambiar. Por último, para F2, para la fuerza resultante sobre 2. Positivo en Y y negativo en X. Eso, muy bien. Menos Fx, Fi positivo. ¿Mm? Bueno. Profe, Sí. te pregunto, ¿por qué la fuerza resultante en la 4 sería la I negativa? En la 4, la I negativa. Mira, te la dibujo. Espérate. Te la dibujo acá. Fíjate, tiene que estar así, ¿no? Es esta. Fíjate cómo la descomponemos. ¿Lo ves? Sí, ahora sí. Gracias. Esta es la componente X, esta es la componente Y. ¿Está? Sí, gracias. De nada. Bueno, todo esto, un trabajo, ¿cómo decirlo? A ver, intuitivo. No hicimos ninguna cuenta hasta acá. No hicimos ninguna cuenta. O sea que si calculáramos cuánto vale Fx y cuánto vale Fi, tendríamos las 4 fuerzas involucradas, pero todavía no hicimos ninguna cuenta. ¿A dónde vamos a hacer la cuenta para encontrar estos valores? Y vamos a trabajar de manera analítica con la ley de Coulomb. ¿Está? ¿Sí? Bien. Vamos a tratar yo voy a borrar este dibujo porque me va a quedar muy sucio y no voy a poder mostrar lo que quiero. Ustedes lo van a tener grabado y lo van a ver. Y lo van a poder copiar en el papel. Así que voy a borrar por acá. Después ustedes ya saben cómo encontrar las fuerzas porque les quedó este dibujito y lo tienen hecho aparte. Bien. Dibujo de vuelta el cuadrado. Las cargas. Los ejes X e Y. Ahí está. Fíjense, miramos la expresión de la ley de Coulomb. Para trabajar con la ley de Coulomb, chicos, yo tengo que poder identificar quién es R1, quién es R2. ¿Está? Después calcular su diferencia y calcular el módulo de la diferencia. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer en cada caso. Así que yo les voy a calcular una fuerza, ¿sí? Ustedes van a calcular las demás. Así que vamos a empezar por calcular. ¿Sí? Vamos a calcular F21. 1 era esta. Y esta era 2, ¿no? ¿Sí? ¿Así le habíamos puesto?
Sí. Muy bien. ¿Cuál es R1? A ver si me saben decir cuál es el vector de posición de la partícula 1. 0, 0, ¿no? Exacto, el origen de coordenadas. 0, 0. En este caso estoy trabajando sobre el plano. No es necesario que ponga la tercera componente, que ponga la componente Z. Ustedes, si van a trabajar al espacio, van a ver que van a tener que trabajar con 3 componentes. El problema de la semana, no sé, yo creo que algunos ya lo estuvieron chusmeando, el problema de la semana es un problema en el que van a tener que trabajar en el espacio. Las partículas cargadas están dispuestas en el espacio y ustedes van a tener que calcular las 3 componentes de la fuerza que ejerce una sobre otra en el espacio. R1, R2. ¿Cuánto vale 0, 0 y 0,2. Uy, me estoy quedando sin tinta. 0 para la X, 0.2, vamos a usar el punto para no... bueno, pongamos el metro también, porque si no después vamos a hacer lío con las unidades. 0.2 de metro, ahí está. Bien. Bueno, y entonces, una vez que identifiqué quién era R1 y quién era R2, ahora voy a hacer la diferencia. Voy a hacer R2 menos R1. Se me quedó sin tinta. Sigo con otro. R2 menos R1. ¿Cómo me queda? ¿Cómo hago esta cuenta? Y trabajo componente a componente, ¿sí? La manera de restar vectores, de manera analítica, es restarlos componente a componente, ¿sí? Hago 0 menos 0, 0, 0,2 menos 0, 0,2. En este caso era muy elemental. Me quedó lo mismo que R2. Hay otros casos en los que no me va a dar lo mismo, ¿sí? Hay otros casos en los que no me va a dar lo mismo. A ver, ¿cuánto me da esto? Tengo que calcular el módulo de R2 menos R1. ¿Cuánto es? Profe, en nuestro caso no tendría que ser al revés, R1 menos R2, porque estás calculando la fuerza que hace 2 sobre 1 y no la fuerza que hace 1 sobre 2. Tenés razón. Yo escribí F21, pero tengo que calcular la fuerza sobre esta. Sí. Sí, lo que pasa es que ahí quedó escrita la ley de Coulomb. Gracias. Sí, sí, sí. Tenés toda la razón. La que nosotros queremos acá, bueno, la dejamos. Esta expresión es correcta. La que queremos usar es F12. Sí, gracias. Disculpen la distracción. K, Q1, Q2 sobre R1 menos R2 en módulo al cuadrado por R1 menos R2 sobre el módulo de R1 menos R2. Sí, gracias. Disculpen la distracción. Entonces acá lo que vamos a hacer es R1 menos R2, ¿sí? Y cuando hacemos R1 menos R2 nos queda 0 menos 0, 0, y 0 menos 0,2 es 0,2. Cambiado de signo. Mientras que el módulo de R1 menos R2 va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. En este caso, la única componente es 0,0, la componente I es negativa, pero cuando yo le saco el módulo, me queda 0,2 metros. Bueno. Vamos a la fuerza. ¿No te queda menos 0,2? El módulo, Elías, fíjate. Acordate que lo escribo, si no lo recuerdo. Primero, el módulo me tiene que dar positivo. Si ustedes sospechan que un módulo es negativo, cierto. ¿sí? Ahí me acordé. ¿Sí? Disculpa. Pero si no, fíjate, mirá, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y esto es 0 al cuadrado más menos 0,2 metros al cuadrado. ¿Está?
¿Se puede tachar acá la raíz con el cuadrado? No, señor. No. No se puede tachar la raíz con el cuadrado. Lo que tengo que hacer es primero elevar al cuadrado, con lo cual me queda una cantidad positiva y después le saco la raíz cuadrada. Finalmente, esto me queda más 0,2 metros. ¿Está? Tata. Bien. Bueno, ahora vamos entonces a escribir la fuerza F que sobre 1 ejerce 2. F 1, 2 resulta ser igual a K. En lugar de poner Q1 y Q2 ya puedo poner Q cuadrado, porque yo sé que son iguales las cargas, ¿no es cierto? Entonces, Q cuadrado sobre R1 menos R2 en módulo al cuadrado. Esto es 0,2 metros al cuadrado. Y acá, ahora viene el versor, o sea, el que tiene el vector de módulo, de módulo 1. Un versor es un vector de módulo unidad. Pongo 0, menos 0,2 metros, y a esto lo dividimos, ¿sí? Este es el vector diferencia, R1 menos R2, y a esto lo dividimos por el módulo de R1 menos R2, o sea, 0,2 metros. Bueno, acá trabajamos un poquitito. Vean acá que si yo hago esta cuenta me queda este cociente, me queda el vector 0, menos 1. ¿Sí? 0, menos 1. Con lo cual, la fuerza 1, 2 me va quedando K, Q cuadrado, sobre 0,2 metros al cuadrado por el vector 0 menos 1. ¿Ven bien ahí si escribo así con ese tamaño de letra, chicos? Me dicen, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Se ve mejor? Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces vean cómo de trabajar analíticamente me salió que la fuerza está dirigida en la dirección del versor menos J. Me quedó, se ve, ¿no? Que este es el menos J, este es el versor menos J. Sí. ¿Sí? El ¿Por qué J ha J, cambiado de profe? signo. Con lo cual la fuerza me va a quedar apuntando para acá. La fuerza me queda apuntando para acá. ¿Qué era lo que tenía que suceder? ¿Se acuerdan? Cuando lo trabajamos intuitivamente, habíamos visto que la fuerza tenía que ser así, pero de trabajar correctamente con la ley de Coulomb, no como hice yo, que me equivoqué y la usé como me la daban, de trabajar con la ley de Coulomb correctamente, llegamos al resultado de que la fuerza tiene el sentido que tenía que tener cuando lo trabajamos intuitivamente. Vean que esto que tengo acá es una cantidad positiva, porque tengo K positiva, Q cuadrado positiva, y el denominador, una distancia al cuadrado, también positivo. Profe, ¿por qué dijiste en el sentido J? O Ustedes están mencionaste... familiarizados con esa terminología, con que hay versores unitarios en la dirección del eje X, del eje Y, del eje Z, y esos versores forman una terna que las indicamos con el I, J y K. Sí, sí. Sí, pero no logré entender. Bueno, fíjate, el versor I está en la dirección del eje X. Sí. El versor J está en la dirección de más I, más el eje Y. Ah, listo, perfecto. ¿Sí? Listo. Entonces, Sí. si yo lo pongo apuntando en la dirección del eje Y negativo, tengo que decir que es el versor J cambiado de signo. ¿Y cómo te diste cuenta de que es negativo? Acá dice 0 menos 1, es el vector 0 menos Perfecto. 1. Listo. ¿Sí? Sí. Perdón. No, interrumpan lo que haga falta, chicos. Interrumpan lo que haga falta, y si hay necesidad de alguna aclaración especial, lo dicen. Bueno, así como yo calculé esta fuerza, la fuerza 1, 2,
De la misma manera, ustedes van a calcular las otras dos. La fuerza 1,3 y la fuerza 1,4. Pero eso se los dejo para que ustedes trabajen. ¿Está? Eso se los dejo para que ustedes trabajen, para que se ejerciten, para que se embarren y para que encuentren las dificultades y vuelvan a la clase con las dificultades y las trabajemos. Si yo les resuelvo todo, ustedes las dificultades no las van a tener, no van a enfrentarse con las dificultades, y las dificultades van a aparecer el día del parcial. Así que trabajen hagan estas cuentas, y después si no salen, nos escriben por el foro, nos preguntan en alguna de las clases, la que ustedes quieran, o solicitan una clase de consulta. Esta es la manera de trabajar. Nos queda media hora de la clase, así que este rato yo lo voy a dejar para que ustedes se lo adueñen y hagan todas las consultas que quieran hacer sobre los temas de esta semana, sobre la práctica, sobre la teoría, lo que les haya quedado flojito, que no cerró todavía, lo pueden consultar. Profe, a mí me quedó una duda tanto del problema anterior como de de K. Porque en el problema te da Q, que es la carga, pero no sé de dónde sacamos K. Es la constante electrostática, Mateo, mirá, te la voy a anotar por acá. K es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Ah, perfecto, es un dato fijo. Perfecto. Sí, es una constante. Es una constante universal de la física, se llama constante electrostática, ¿sí? Y la vamos a usar con este valor, que es un valor redondeado, no es un valor exacto. Se la conoce con un poco más, se la puede usar con más precisión, pero nosotros vamos a trabajarla con este valor. Bueno, no sé, si quieren trabajar sobre hacer esta cuenta, me gustaría que... Sí, adelante. No, me gustaría terminar esa cuenta. Sí. Si alguien me dice cuánto... Vamos a reemplazar, a ver, vamos a reemplazar y vamos a ver cómo es ese manejo que yo les decía, ese manejo cuidadoso en el cálculo numérico. A ver, ¿cómo me va a quedar? Reemplacemos. F12 va a ser igual a K. K es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado. Por Q cuadrado. ¿Cuánto valía Q cuadrado? 1 por 10 a la menos 6. O sea, 10 Era un microcoulomb, ¿no es cierto? Sí, un microcoulomb. Entonces, 1 por 10 a la menos 6 de coulomb, todo al cuadrado. Borro esto. Y este también. En el denominador tengo 0,2 metros al cuadrado, 0 menos 1. ¿Cómo nos queda esto? A ver. Bueno, veamos acá. Tenemos 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado. 1 por 10 a la menos 6 coulombs al cuadrado. Recuerden que cuando tengo una potencia elevada a otra potencia, se multiplican los exponentes, lo que me queda es 1 por 10 a la menos 12 de coulomb cuadrado. Y no me entra el 0 menos... Bueno, 0 menos 1... ¿Me dejan que ponga un menos J? Porque no entra. Sí. ¿Sí? Listo, entonces pongo el menos adelante y la J acá atrás. ¿Está? En el denominador, 0,2 metros al cuadrado. Eso es 0,04 metros cuadrados. Y ahora, ¿qué tengo que hacer?
Cancelar el culón con el culón al cuadrado y el metro cuadrado con Muy el metro bien. cuadrado. Muy bien. Con lo cual, la fuerza me está quedando en newtons. Eso es auspicioso. ¿Está? Es un buen augurio. La fuerza F12 resulta ser menos. Bueno, a ver, me queda 9 dividido, o pongamos 9 por, tengo 10 a la 9 y 10 a la menos 12. Cuando tengo producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Tengo 9 menos 12, eso me queda menos 3. 10 a la menos 3. Y en el denominador tengo 4 por 10 al cuadrado. Newtons en J. ¿Cómo me quedó? Alguien que, bueno, 9 dividido 4, eso es... 0,225. Exacto, muchas gracias. La fuerza F12 es menos 2,225 por 10, perdón, esto, acá en el denominador es 4 por 10 a la menos 2, ¿sí? 4 por 10 a la menos 2. Con lo cual me queda esto por 10 a la menos ¿cuánto? A ver. Profe, ¿no es 2,25? No, 2,225. 2,25, sí, señor. Por 10 a la menos 2. 2,25, sí, gracias. ¿Por 10 a la menos cuánto? A ver. 1 puede ser. Sí, señor. Por 10 a la menos 1. Newtons por J. Ahora, si tengo el 10 a la menos 1, bueno, lo dejamos así. No importa. Podría correr un lugar la coma, ¿no? Podría ya eliminar el 22,5. ¿Sí? De acuerdo, sí. ¿Cómo? 22,5 quedaría, menos 22,5. No, porque está a la menos 1, así que tengo que correr la coma para adelante. 0,2. Eso. Entonces, me queda menos 0,225 newtons en J. Si lo quiero escribir en componentes, F12 lo escribo así. Es 0 para la X menos 0,225 newtons para la Y. Y ahí me quedo escrito en componentes. Bueno, ¿está claro cómo trabajo? Sí, de ahí a que salga. ¿Cómo? Que quedó claro, pero de ahí a que salga. Sí, vas a ver, tenete fe, hay que tener una actitud positiva, ¿eh? Y me gustaría que hagan las cuentas ustedes, ustedes van a ver que tienen lineamientos y demás, algunos ejercicios están resueltos en la plataforma. Inténtenlo ustedes primero, chicos, de verdad, se los digo por experiencia, intenten ustedes primero, porque no es lo mismo que trabajen siguiendo una cuenta que hizo otra persona, que traten de ustedes de hacerla sin asistencia. ¿Está? Ahí es donde salen los problemas, y eso es lo que nosotros queremos que ustedes experimenten. Y si surgen los problemas ahora, fantástico, este es el momento, tiene que ser así. Bueno, más dudas. Profe, cuando tenemos tres componentes, X, Y, Z, o sea, operamos igual, componente a componente, igual. Y hacemos lo mismo, R2 menos R1 o R1 menos R2, pero con las tres componentes. Exactamente, tenés que hacer exactamente eso. Y te aconsejo que lo hagas con la autoevaluación. Hagan la práctica 1, perdón, la práctica 2, y cuando terminan con la práctica 2, se van a hacer la autoevaluación. Y cuando hacen la autoevaluación, ahí les va a quedar claro, me salió
Entendí, ¿sí? La autoevaluación de esta semana es una autoevaluación muy sencillita, para que ustedes practiquen el uso de la plataforma. Les voy a dar información sobre la autoevaluación. Está pensada para que ustedes la puedan hacer todos los intentos que quieran, pero cuantos más intentos hagan, más va a bajar el puntaje. Creo que si con 3 o 4 intentos, el puntaje se los da completo. Si hacen más de 4, entre 4 y 6, por ejemplo, les baja el 30%. Les baja el 30%. Sí, o sea, el 30% no, el 33% sería. Les baja a 2/3 del puntaje total. Si hacen más de 6, no me acuerdo si era exactamente en 3, 6, bueno, ustedes ya lo van a verificar. Si hacen más intentos todavía, les va a bajar, en lugar de 1/3 del puntaje total, 2/3 del puntaje total. Y si hacen más de 10 intentos, por ejemplo, ya no les va a dar puntaje. En el centro de la Tierra quedamos. ¿Cómo? Quedamos en el centro de la Tierra, ¿no? Cada vez más abajo. No. Puntaje negativo no va a haber, quédate tranquilo. De todas maneras, no se tienen que preocupar porque un ejercicio no pudieron, no lo pudieron reproducir o porque la cantidad de intentos que usaron no fueron como para tener un puntaje alto. Esto lo hacemos para que ustedes practiquen con la plataforma. Y a nosotros, ver que alguien hizo 14 intentos hasta llegar al resultado y lo logró, es mucho más valioso que ver que alguien no lo hizo. ¿Está? Así que... ¿Va por tiempo también? No. Tenés todo el tiempo, tenés toda la semana para hacerlo. Está bien. Lo podés empezar hoy y terminarlo el domingo a la tarde. ¿No es por tiempo límite? No entendí, perdón. ¿Que no tiene tiempo límite para realizarlo? No, el tiempo límite va a cerrar la plataforma, el cuestionario, el domingo a las 11:59 de la noche. Pero, mientras tanto, vos lo podés empezar y el tiempo para que vos lo puedas resolver es ilimitado. Ilimitado. Y les digo más. No comparen las cuentas con las de sus compañeros porque a todos les va a sortear un conjunto de números diferentes. Así que cada uno tiene que hacer sus propias cuentas. Y esto, de vuelta, esto es para que se embarren. Sin miedo. Okay. Bueno. Dificultades. Dudas. No, por mi parte no. Bueno. Profe, para saber los resultados de los ejercicios, los que están mal en la práctica, ¿los van a subir a algún lado o...? Olvídate vos de eso. Desentendete de los resultados de la práctica. Habrá algunos que te coincidan, habrá otros que no. Mandanos un aviso que nosotros, te digo, el año pasado lo intentamos, la verdad es que no llegamos a hacer las correcciones de la práctica. Si podemos, hacemos las correcciones. Pónganlo en el foro. Una buena estrategia es poner en el foro, tal ejercicio no me dio tal valor, y discutir entre ustedes esto. Esto me parece que es una buena discusión que se puede dar entre pares. Profe, tengo una pregunta. Dale. Estaba sacando la fuerza 1-3 y el módulo de R1 menos R3 me quedó 0,28, o sea, cuando lo reemplazo en la ecuación no me va a dar un versor como nos dio J. ¿Es porque está mal? ¿O... Fíjate acá, bueno, ya la borré, pero la fuerza 1-3 te debería dar, a ver por qué me decís, espera. Acá teníamos la 1, ¿no? La 3 está acá. ¿Está?
Sí, El vector, vos me decís que el versor te quedó 28. Capaz dice algo mal ahí. Sí, ahí hay algo mal, ahí hay algo más, Guadalupe. Fíjate, ¿cómo escribiste R3? 0,2 metros en X y 0,2 metros en Y. Muy bien, 0,2 metros, como punto y coma, 0,2 metros en Y. Muy bien. ¿Y el R1 cuánto era? 0, 0. 0, 0. O sea que el vector diferencia, el R1 menos el R3, te queda menos 0,2 metros, menos 0,2 metros. Sí. ¿Eso está bien? ¿Eso lo hiciste bien? Sí, eso lo hice bien, claro. Por eso el módulo me tendría que dar 0,2, ¿no? Lo escribimos por acá y les damos una ayudita más. R1 menos R3 les va a quedar menos 0,2 metros, menos 0,2 metros. Bien, ¿y el módulo de este vector? ¿Cómo me queda? Módulo de R1 menos R3. ¿Cómo me queda? La raíz cuadrada de 0,2 metros, menos 0,2 metros al cuadrado, más menos 0,2 metros al cuadrado. Sí. Me corro para que vean la cuenta. ¿Está bien ahí? ¿Se ve? Sí, sí, sí. ¿Y esto que me queda? 0,04 metros cuadrados más 0,04 metros cuadrados. Esto es la raíz cuadrada de 0,08 metros, ¿no? O el Sí. metro lo dejo adentro de la raíz, así, el cuadrado. ¿Está? Sí, sí. ¿Y cuál ahí es el problema? cuando saco la raíz de ese número, Sí. me da 0,28. Esto te queda 0,28 de metro. Está bien. ¿Qué problema hay con eso? Mi duda era cuando lo reemplazo en la ecuación, Sí. no me va a quedar un versor como en el anterior nos quedó J. No te va a quedar un versor como en el anterior. ¿Por qué? Porque R1 menos R3 te quedó un vector que tiene dos componentes no nulas. Ah, bueno, listo. Míralo acá. Míralo acá. La fuerza te va a quedar acá, ¿no? Esta va a ser la fuerza. ¿Esta es la fuerza? Sí, claro. Sí, Tiene una componente X y una componente Y. Entonces, es razonable que te quede con las dos componentes, ¿sí? Sí, listo, gracias, profe. Buena pregunta, el problema está bueno que trabajen justo con este, es interesante porque acá les va a quedar un vector con las dos componentes no nulas. Buena intervención, Guadalupe, gracias. Igual en este ejercicio no es necesario sacar ninguno de los módulos, porque los tenés todos, porque te da, o sea, tenés 0,2, 0,2 y la raíz de 2 de L. O sea, de 0,2, la raíz de 2 por 0,2. Eso que vos me estás comentando es muy apropiado para el trabajo que hicimos en la primera parte del problema, cuando lo abordamos desde lo intuitivo y de lo que esperábamos para el resultado del problema. Ahora, si vos vas a aplicar la ley de Coulomb, tenés que trabajar, bueno, la borré, pero lo que tenés que trabajar es la expresión que te da la ley de Coulomb. Y entonces, y trabajás vectorialmente en la ley de Coulomb. Y calculamos todos los elementos que aparecen ahí. Las posiciones de las cargas, el vector diferencia y el módulo y su cuadrado. ¿Está? Acostúmbrate a trabajar de esa manera y no te vas a equivocar. Te lo garanto. Te lo garantizo, tendría que haber dicho, ¿no? Hoy estoy atravesada con las palabras. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno. Profe, ¿cuál era la regla de series que hoy dijo? La regla. Yo les dije que deberían adquirir un buen manejo de series. Las series que ustedes ven en
análisis 1 son las series de Taylor. No son las únicas series que existen, ¿sí? Más adelante en la carrera seguramente van a trabajar con otros desarrollos en serie de las funciones, ¿sí? Pero la serie que hoy para física 2 van a necesitar son los desarrollos en serie de Taylor. Listo. ¿Más dudas, chicos? No. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Les mando un saludo y nos reencontramos el lunes, excepto que charlemos por el foro en algún momento. Así que los despido y les deseo buena semana. Bueno, igualmente, chao, nos vemos. Profe, Gracias, profe. Chao, hasta luego.